Padre en el cielo, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos por fe en Jesucristo, pensando en las cosas de arriba, donde nuestro Salvador está sentado a la diestra del Padre, de ti, Padre. Y te damos gracias que nosotros podemos tener la mirada puesto en las cosas de valor eterno. Entonces pedimos ahora que el Espíritu Santo de Dios puede obrar en nuestros corazones para transformar nuestras perspectivas y pensamientos, para conformar a tu voluntad y tu palabra para tu gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Este es el pensamiento simple para el estudio. No deberíamos tener como objetivo mantener nuestra vida o proteger nuestro cuerpo, ya que ninguno de estos objetivos cumple con nuestro verdadero propósito. En cambio, debemos buscar al Salvador y aquellas cosas asociadas con su futuro reino mesiánico. Entonces, pueden alzar la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Bueno, yo pensaba que iba a ver todas las manos alzadas. Si vives en un mundo maldito por el pecado, tú tienes problemas, como enfermedades, dificultades económicas, discordias familiares o incluso la persecución. Estos problemas se convierten en fuentes de aprehensión y preocupación en nuestras vidas. El Señor tiene propósitos divinos para esas formas de sufrimiento en nuestras vidas, pero a menudo no están siempre en el primer plano de nuestro pensamiento estos principios bíblicos. Así que terminamos haciendo que nuestro objetivo en la vida sea simplemente evitar el sufrimiento. Y por eso debemos pausar y pensar. La vida espiritual comienza en nuestro pensamiento y eso es lo que oro para que el Señor transforme al exponer nuestros corazones a su palabra escrita esta mañana. Entonces, por favor, abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 12 y empezamos en versículo 22. Aquí dice: a sus discípulos Jesús les dijo: por eso les digo, que no se preocupen por su vida que comerán, ni por su cuerpo que vestirán. Un poco de antecedentes. Este discurso ocurre algún tiempo después de que Jesús visitó la casa de un fariseo en el fin de Lucas capítulo 11. Cronológicamente ocurre entre la fiesta de tabernáculos, aproximadamente septiembre-octubre, y la fiesta de dedicación en diciembre, en los últimos 6 meses del ministerio público de Jesucristo. Este discurso también comparte muchos principios del Sermón del Monte, pero hay muchos maestros, incluido yo, que creen que este discurso realmente ocurrió en diferente momento que el Sermón del Monte. De hecho, aproximadamente 1 año después. ¿Qué les dice Jesús aquí a sus discípulos? Bueno, primero, cuando Él dice, por eso les digo, esto recuerda la parábola del rico en versículos 16 al 21. Y vamos a repasar rápidamente esa parábola. Dice: entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete.
Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Bueno, a modo breve de resumen, el hombre rico hizo un largo diálogo mental consigo mismo. Hizo planes sobre cómo lograr comodidad física, satisfacción emocional y seguridad temporal. Incluso esperaba con ansias lo que se diría a sí mismo después de que se haya cumplido todos sus planes. Justo cuando terminó de hacer sus planes, Dios le dijo: vas a morir esta noche y no puedes llevarte nada de eso contigo. No solo sus planes en última instancia fueron inútiles, sino que todo lo que tenía era inútil porque no era rico para con Dios. En nuestro estudio anterior hicimos 2 aplicaciones simples de estas verdades. 1. Nadie se lleva posesiones cuando muere. Por lo tanto, las inversiones temporales no son tan importantes como las eternas. Y 2. Podemos optar por invertir en cosas materiales y temporales, o podemos optar por invertir en cosas de valor espiritual y eterno. Para muchos cristianos es comprensible que sea difícil identificarse con el hombre rico. La mayoría de nosotros no nos consideramos ricos, ¿sí o no? Nos consideramos pobres y el sistema mundial nos dice que no tenemos lo suficiente, por lo que no pensamos que luchamos contra la codicia. En realidad, todos nosotros tenemos vidas más cómodas y convenientes que las personas que vivieron en el primer siglo. Somos materialmente ricos según sus estándares. Pero ya sea que nos consideremos ricos o pobres, podemos y debemos aplicar los principios de esta parábola a nuestra vida propia. Con esa lección en mente, Jesús dio a sus discípulos la siguiente instrucción, diciendo: no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿Por qué les dijo el Señor a los discípulos que no se preocuparan? Porque naturalmente se preocupaban por las cosas temporales, tal como lo hacemos nosotros. ¿Qué significa estar preocupado? ¿Ya? O algunas traducciones, ansioso. Bueno, Louw-Nida define la palabra griega así: tener una preocupación ansiosa basada en la aprehensión sobre un posible peligro o desgracia. Apliquemos esa definición a este versículo. ¿Cuál es el propósito básico de la comida? Para sostener la vida. ¿Y cuál es el propósito básico de la vestimenta? Para proteger el cuerpo. El más básico. ¿Ya? Estamos hablando del sentido más desesperado. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando yo he visto gente recibir ropa en sus cumpleaños, dicen para ir a la iglesia. Y sí, a veces esto es una buena idea. ¿Ya? Pero vamos a hablar por un momento de alguien que no tiene nada. Que literalmente su vestimenta que reciba en tal día es la única vestimenta que tiene. Alguna fogata, no una fogata, un incendio en su hogar. Y pierde todo. ¿Ya? Y recibe una vestimenta. Es literalmente para proteger su cuerpo. Realmente nosotros no identificamos con situaciones tan extremos tal como esta. La gran mayoría. ¿Qué aprensión tienen algunas personas respecto a su vida y a su cuerpo no tener comida ni ropa? ¿Por qué dijo el Señor que los discípulos no debían preocuparse por eso? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa.
La comida no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y la ropa no es el uso previsto de Dios para el cuerpo. El propósito y el uso es lo que Jesús está señalando cuando Él dice, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que la ropa. A todas las personas se les da el aliento de vida para conocer, amar y servir al Señor. Esta es la razón por la vida de toda persona aquí en la tierra. Y Dios pretendió que nuestro cuerpo fuera un vaso limpio para su uso. Los miembros de nuestro cuerpo, instrumentos para su uso. Muchos hijos de Dios viven como si la suma total de la vida fuera sobrevivir o prosperar, en lugar de preguntarse, ¿para qué vivimos? La comida te mantiene vivo y la ropa protege tu cuerpo. De modo que el Señor redujo la cuestión de las preocupaciones materiales temporales al mínimo común denominador. ¿Quiénes aquí están aprendiendo matemática en la U? Bueno, hay uno, al menos. No sé cuántos más de ustedes, pero el mínimo común denominador, ¿ya? Estamos intentando hablar de la cosa más pequeña y que aplica a más situaciones. Estamos ocupando algo matemático como una metáfora ahora. Si incluso tus necesidades más básicas para sobrevivir no son más importantes que las cosas de valor eterno, cuanto menos exceden los deseos de prosperar en la vida la importancia de las cosas eternas. Este es el mínimo común denominador. Si literalmente tu única vestimenta para poder sobrevivir la noche cuando llega el frío no es más importante que las cosas eternas, entonces mucho menos un armario lleno de ropa. La comida y la ropa no son la suma total de tu vida. No estamos en este mundo para sobrevivirlo, tampoco estamos en este mundo simplemente para prosperar en él. Estamos en este mundo primero para entrar en una relación personal con el Salvador, Jesucristo. Luego para disfrutar de su bondad en nuestra relación personal con Él. Para compartir su amor con otros creyentes mediante actos sacrificiales de servicio y para compartir las buenas nuevas del Evangelio con los perdidos. ¿Por qué hombres y mujeres hacen grandes sacrificios para compartir el Evangelio con personas en países extranjeros, a pesar de sufrir inconveniencias? Es porque creen que la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Porque hombres y mujeres abandonan trabajos que les impiden ser activos en la iglesia local y se conforman con menos dinero para poder invertir tiempo en el cuerpo local en la iglesia. Es porque creen la palabra escrita de Dios. Porque hay hombres y mujeres dispuestos a sufrir las burlas y el rechazo por defender la verdad bíblica, porque aman a su Salvador. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas después de la salvación? El apóstol Pablo dijo así en Filipenses 1:20 y 21, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo será exaltado en mi cuerpo, el vivir es Cristo. El verdadero propósito de la vida del creyente es la magnificación de Jesucristo. Quiero mencionar en breve que también así es el propósito del matrimonio.
Yo he visto recientemente a algunos cristianos estar ofendidos por escuchar que el propósito de matrimonio es la glorificación de Dios y la transformación del carácter de los creyentes. Y dicen que es algo tal vez legalista para decir que el propósito del matrimonio no es simplemente ser feliz. Ellos dicen, no, yo creo que Dios lo diseñó para que seamos felices. Es la verdad que Dios diseñó el matrimonio como algo lindo y una bendición para los hombres. Pero cuando vemos el mayor objetivo del matrimonio y cuando vemos específicamente qué representa el matrimonio, es Cristo y la iglesia. Entonces el mayor propósito de matrimonio es de magnificar al Salvador, para que otros puedan ver a Cristo en la relación entre el hombre y la mujer. Si hacemos el propósito ser felices, entonces vamos a quedar desilusionados. Pero si hacemos el propósito magnificar a Jesús, vamos a quedar sorprendidos de qué felices podemos ser cuando el gozo del Señor está en el centro de la relación por el Señor estar en el centro de ese pacto. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas después de la salvación? Bueno, algunos otros grandes versículos para responder a esta pregunta son Colosenses 3, 1 al 4, Efesios 2, 8 al 10, porque 8 y 9 habla de salvación, versículo 10 habla de la vida de los hijos de Dios después de la salvación o el propósito. Tito 2, 11 al 14, Juan 17, 15 al 18, Gálatas 2, 20, 2 de Corintios 5, 9 y 2 de Corintios 5, 14 al 15. Eso solamente por nombrar algunos. Pero basándonos en estas escrituras, son 7 referencias. El propósito de nuestra vida es pensar en Cristo, quien es nuestra vida. Andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Ser enseñados por la gracia de Dios a negar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir con dominio propio, justicia y piedad mientras esperamos la inminente aparición del Salvador. Representar a Jesús en el mundo. Vivir dependiendo de Él. Agradarlo a la luz de nuestra esperanza celestial y nuestra ansiosa anticipación de la resurrección. Y vivir para aquel que murió por nosotros, encontrando nuestra mayor motivación en su sacrificio en la cruz. Estas 7 cosas son cosas que el mundo no te va a enseñar, como el propósito de tu vida y la razón que tú estás aquí en el mundo. Cuando tenía quizás 21 o 22 años, yo recuerdo que una señora alemana, atea, dijo delante de mí, en mi presencia, no sé por qué los cristianos están obsesionados con Jesús. Así dijo. Y yo lamento no haberle respondido. En ese momento yo pensé que mi vida giraba en torno a mí. Me importaba mucho más lo que pensaba la gente que lo que pensaba Jesús. Y racionalicé mantener la boca cerrada en lugar de defender humilde pero claramente la verdad, mi verdadera identidad y de hecho mi vida. Porque para los hijos de Dios ahora nuestra vida es, pueden decirlo en voz alta, ahora nuestra vida es Cristo. Podría haber dicho yo, respondido a ella, los cristianos saben que Jesús es Dios. Cuando miramos una pintura hermosa, elogiamos al pintor, no al óleo, ni a los acrílicos. Asimismo, Jesús es digno de toda alabanza porque creó todas las cosas. Y es digno de mayor alabanza aún porque murió en la cruz por los pecados del mundo. Estamos obsesionados con Cristo porque Él es nuestra vida. ¿Para qué sirve el cuerpo? Bueno, Romanos 6:13 dice, ni presenten los miembros, estamos hablando de manos y pies,
de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora que estés identificado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, y eres una nueva criatura en Él, debes presentar los miembros de tu cuerpo físico a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 12:1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, motivados por la misericordia de Dios en la justificación, el poder del Espíritu Santo de Dios en la santificación y la glorificación futura garantizada. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, diseñado o destinado a la gloria de Dios, como su propósito. El Señor tiene la intención de utilizar los miembros del cuerpo del creyente como instrumentos para la justicia. Tú dices, ¿qué tipo de instrumento? Bueno, la palabra significa un instrumento como una cuerda, un arado o una espada. El Padre quiere utilizarnos para promover su plan para el pueblo de Dios durante la era intermedia entre la primera y segunda venida de Jesucristo. Puedes imaginar que Dios es un agricultor y el creyente es un arado. El Padre quiere utilizar al creyente para trabajar la tierra que en esta metáfora representa a las personas que nos rodean. El Padre quiere literalmente ocupar a nosotros como una herramienta para su justicia. ¿Quién va a enviar Dios para compartir el Evangelio? Nosotros. ¿Quién va a enviar Dios para suplir alguna necesidad que tiene un creyente en la iglesia local? Va a enviar a usted. Él sí también tiene ángeles que nos guardan y protegen. Creo que cuando llegamos al cielo vamos a tener la noticia de cuántas veces casi morimos, pero nuestros ángeles nos habían protegido. Pero Dios no va a enviar alguna comida, por ejemplo, con los ángeles para suplir la necesidad de un hermano o hermana que necesita aquella sustento. Va a enviar a usted. Podemos usar una ilustración de la música. El cuerpo del creyente es como una guitarra. Dependiendo de quién toque la guitarra, el sonido será diferente. El Padre construyó la guitarra. El Hijo compró la guitarra. Y el Padre y el Hijo quieren que el Espíritu Santo toque la guitarra, para que pueda tocar una hermosa melodía de la gracia, el poder de Dios y su carácter, que habla de su amor y su justicia a través de nuestras vidas. Ahora, si dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo o Satanás toquen la guitarra, entonces no producirá una melodía hermosa. ¿A quién estamos presentando nuestro cuerpo para ser un instrumento? Podemos presentar nuestro cuerpo y nuestra vida a Dios, reconociendo que fuimos construidos por el Padre, fuimos comprados por Jesús y el músico es el Espíritu Santo. O podemos presentar nuestro cuerpo ante el pecado, Satanás y el mundo, y de ahí quedar confundidos por qué está saliendo este horrible sonido de nuestra vida. Jesús dice en versículo 24, consideren los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Cuando estaba quedando en la casa de mi suegro, él también da alimento a las aves. Bastantes aves vienen a la ventana de la sala donde saben reunir, porque tiene
algún lugar donde Él puede poner comida y todos los días llena esto de comida y todos los días vienen estas aves. Dios satisface las necesidades prácticas de las aves, que para Él son mucho menos valiosas que tú. Entonces también puede suplir tus necesidades prácticas. Jesús quiere que pensemos realmente en eso, porque dijo, consideren. Él quiere que pensemos realmente en eso. No experimentarás un cambio de perspectiva sin antes realmente pensar en los principios de la palabra de Dios y cómo puedes aplicarlos en tu vida por fe. Tú tienes que preguntar, ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido en mi vida? Tú tienes que estar dispuesto de abrir tu corazón y permitir que la palabra de Dios te convence de algo que Dios quiere transformar, algo que está mal, pero algo que Dios puede convertir en una hermosa melodía. Los cuervos nunca se preparan para la jubilación. No sé si han tomado cuenta. Pero Dios los alimenta. No está mal prepararse para la jubilación. Por favor, hazlo. Pero no ponga su fe en su jubilación y no haga su vida basada en su jubilación. En lugar de eso, hazlo sobre Dios. ¿Quién puede proporcionarte una jubilación suficiente mientras tú también usas tus recursos para invertir en cosas que tienen un impacto eterno? Es decir, de toda forma en tu vida, invertir en lo que tú sabes tendrá resultados que nunca tendrán fin. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Bueno, ¿por qué hizo Jesús preguntas? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué hizo Jesús tantas preguntas siempre en sus discursos? ¿Para qué piensan? Sí. Bueno, para involucrar el corazón humano. Es posible permanecer neutral ante una afirmación. Pero las preguntas estimulan una respuesta incluso si es simplemente no lo sé. Si alguien hace una declaración, tal vez estás pensando sí, tal vez estás pensando no sé, o tal vez estás pensando no. Pero incluso a veces puedes simplemente no prestar atención. No sé, algún momento has tenido la situación que alguien te hace una pregunta y por un momento no tomas cuenta que fue una pregunta. Y ellos repiten la pregunta porque requiere una respuesta. Y tú, a ver, ¿qué dijo? Bueno, como yo soy medio sordo, siempre esto me sucede. Entonces yo tengo que volver a preguntar, ¿qué dijo? Y ellos me preguntan otra vez y ya estoy forzado en este momento, obligado, de dar una respuesta. Si sea sí, no o no sé. O alguna explicación. Entonces esto significa que directamente toca el corazón humano. Lógicamente la ansiedad no te ayuda. Si queremos explorar la sabiduría humana sobre el tema de la ansiedad, es obvio que la ansiedad acorta, en lugar de alargar, la esperanza de vida humana. Sin embargo, tampoco debemos pensar que el poder del pensamiento positivo nos garantiza una larga vida. Usted puede desestresarse, hacer ejercicio, comer bien, y aún así morir inesperadamente por casi cualquier causa. Pero Jesús señaló que la ansiedad no cambia el objeto de nuestras aprehensiones. La ansiedad no cambia el objeto de nuestras aprehensiones.
Él dice, consideren los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Si Dios viste a los lirios, que tienen una vida física mucho más corta que la de las personas, entonces Él puede proporcionarte la ropa necesaria. Solo para aclarar, Jesús no promete que nunca sufrirás la necesidad de comida y ropa. El apóstol Pablo citó Salmo 44 en Romanos 8:36 diciendo, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Y si eso sucede, si sufrimos necesidades, incluso hasta de comida y ropa, podemos saber que Dios tiene un buen propósito para ello. Y esta forma de sufrimiento no nos puede separar de su amor. Es la lección de Romanos capítulo 8. Pero termina esta parte así, Jesús diciendo, cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe. Como principio general, Dios suple nuestras necesidades. No todos nuestros deseos, pero nuestras necesidades. ¿Podemos admitir que somos de poca fe? ¿Sabes? Es por eso que debemos darnos cuenta de que ningún creyente es demasiado grande para fracasar. Por eso agradezco tanto que no sea la cantidad ni la calidad de la fe, sino el objeto de la fe, el que tiene todo el mérito. Realmente no existe tal cosa como la fe salvadora, solo existe un objeto salvador de la fe. Jesús nos salva cuando ponemos nuestra fe en Él. Poner tu fe en Él requiere saber quién es y qué hizo. Entonces, el contenido del Evangelio nos dice que Jesús es Dios, que Él murió en la cruz por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Para apreciar ese hecho necesitamos un contexto básico. Primero, ¿quién es Dios? Dios es el santo, perfecto y justo, eterno, infinito y trascendente creador del universo. Moralmente puro, sin defecto, completamente único, en todo lugar en su creación, pero distinto de su creación, la tierra y nosotros. Y a diferencia de Dios, que es santo, perfecto y justo, nosotros somos pecadores. No fuimos originalmente creados así, sino originalmente fuimos perfectos y tuvimos una perfecta relación con nuestro Dios. Lastimosamente, nuestros mayores antepasados, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y mediante esta desobediencia había caído toda la humanidad en el pecado y su resultado, que es la muerte. Y la muerte en la Biblia siempre habla de la separación. Cuando estamos hablando de la muerte física, es la separación del cuerpo y la parte invisible del hombre, que es su alma y espíritu. En la muerte espiritual, que es una separación de Dios, el pecado forma una barrera que nos aleja de Dios. Y esto es por causa de su santidad, porque Dios es tan infinitamente santo. Y por lo que es justo, tiene que juzgar el pecado y condenar al pecador. Ahora, esto significa que el hombre está en una situación muy grave. ¿Por qué? Él no puede salvarse por sus propios méritos, buenas obras, intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios. Ya sabemos, haciendo un breve resumen de los 10 mandamientos, que todos nosotros somos no los que cumplen la ley, sino transgresores de la ley. Porque no nos justifica por cumplir una ley, solamente nos justificaría si podríamos guardar toda la ley 100%, no solamente de los mandamientos, sino 100% del tiempo, sin fallar.
Porque la primera vez que pecamos ya tendríamos la culpa de muerte y tendríamos que ya estar separados de Dios eternamente en el lago de fuego. Es lo que merecemos por el pecado. Ir a la iglesia no puede quitar entonces el pecado, porque el pecado lleve la paga o lo que es la pena de muerte. Las buenas obras no pueden quitar el pecado. El diezmo o el bautismo no pueden quitar el pecado otra vez, porque la justicia del Dios santo, perfecto y justo requiere como resultado de esa transgresión, que es pecado, la muerte. Entonces era absolutamente imposible para que el hombre pudiera quitar su pecado o ya estar restaurado una relación correcta con Dios. Y por esta razón vino Jesús. Por esta razón Dios sí mismo se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sin pecado, para que pudo ser un perfecto sustituto para toda la humanidad. Y Él murió la muerte que nosotros merecemos por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En la cruz Él clamó consumado es, que significa pagado por completo, porque había pagado la deuda de nuestros pecados en su totalidad. Significa que Él pagó todo para que no quede nada más por pagar. La ira de Dios, el castigo por el pecado cayó sobre Él. Murió como nuestro sustituto y resucitó al tercer día, ofreciendo la vida eterna como un regalo gratuito a cualquier persona que simplemente pone su fe en Jesucristo, que confía en Jesús, que deje de confiar en las cosas que no nos salvan y pone toda su confianza solamente en Jesús. Él fue suficiente. Él hizo la única cosa para salvarnos y Él ofrece la vida eterna a nosotros y la recibimos por la fe. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por el favor inmerecido de Dios y solo nos apropiamos de esa salvación a través de la simple fe en Jesús. Poca fe en Jesús, porque tal vez tú dices, pero yo no tengo mucha fe, yo no soy muy religioso. Los judíos generalmente eran muy religiosos, y aunque los discípulos no eran religiosos como los fariseos, ellos sí eran hombres judíos criados con bastante conocimiento de la ley, y podías decir que en comparación de muchos de nosotros eran religiosos. Sin embargo, ellos eran de poca fe, ¿ya? La pregunta no es de tener mucha fe, la pregunta es en quién está puesto tu fe. Ahora nosotros somos salvos, pero todavía tenemos poca fe. Nosotros fuimos salvos por poca fe en el objeto correcto, Jesucristo. En este momento entramos en la familia de Dios. De la familia de Dios nosotros no podemos salir, porque Jesús dijo que todos los que vienen a Él, de ningún modo Él echará afuera. Pero en la familia de Dios todavía tenemos que depender del Señor, todavía con poca fe, porque es nuestra tendencia de confiar en nosotros mismos. Jesús dijo que Pedro tenía poca fe. Y quiero decir que el hombre creía que Jesús podría permitirle caminar sobre el agua. Y salió del barco. No sé de ustedes, si tú estuvieras en el barco, si tú sentirías que tendrías tanta fe para decir, Jesús, yo voy a poder caminar sobre las olas del mar. Solamente dile nomás, y yo lo haré. Para mí parece como un hombre de bastante fe. Sabemos pensar nosotros que él simplemente fue un loquito, pero realmente demostraba una fe, una certeza y dependencia en Jesús en ese momento. Pero todavía Jesús dijo que era un hombre de poca fe. El mayor problema de Pedro era su propia confianza en sí mismo. Era un hombre bastante listo para muchas cosas.
Y también tenemos el problema de no confiar en Jesucristo y reconocer nuestra constante necesidad de gracia. Fuimos salvos de la pena del pecado por la gracia. Todavía tenemos que ser salvados del poder del pecado en nuestras vidas por la gracia. Pero eso significa de poner nuestra fe y dependencia en el Señor y presentarnos ante Él para que el Espíritu Santo de Dios nos toque como un instrumento, para que el Padre como un agricultor nos ocupa como un arado, que presentamos ante Él para su voluntad y Él hará el trabajo a través de nosotros. Primero en nosotros y después a través de nosotros. Todo por su gracia, para su gloria y para nuestro beneficio. En el sentido que es una bendición de servir, aunque en el fin estas obras buenas son destinadas a servir a otras personas. Versículo 29 dice, ustedes pues no busquen que han de comer ni que han de beber y no estén preocupados. Bueno, ¿cómo puedo explicar de la mejor manera lo que Jesús estaba diciendo aquí? Jesús dice que no debemos hacer que nuestra búsqueda en la vida sea satisfacer necesidades temporales. Yo creo que esto es lo que está diciendo Jesús. Que no sea nuestra búsqueda. Sabemos que trabajar es importante. La palabra de Dios nos ordena proveer para nosotros y nuestra familia. Pero el Señor desea que el trabajo tenga un propósito más elevado. Trabajamos para que no solo podamos suplir nuestras propias necesidades y las de nuestra familia, sino también tener algo que dar a los demás. Por eso trabajar no debería ser nuestro objetivo en la vida. De lo contrario, inicialmente nuestro objetivo es sobrevivir y luego nuestro objetivo es prosperar, pero ninguno de los dos tiene un valor intrínseco. Es decir, que en sí no realmente tiene un valor duradero. Y es importante que nosotros podamos evitar de mentirnos a nosotros mismos. Si no ocupamos los recursos, tiempo, esfuerzo que tenemos ahora para el Señor, no haríamos si tendríamos más. Porque muchos creyentes naturalmente decimos a sí mismo, si yo solamente tendría más dinero, entonces yo sí daría en la ofrenda o yo ayudaría a otro creyente que está necesitado. Y realmente, si no ocupamos lo que tenemos hoy, no haríamos con más mañana. Esto es, en general, la verdad acerca de la vida de los creyentes. Y es importante que nosotros podamos preguntar, ¿estoy dispuesto a servir al Señor con lo que tengo hoy de tiempo? Porque también dicen, si tendría una casa más grande, podría invitar a tal hermana que necesita un poco de compañerismo. Pero porque la sala es muy chiquita, no tengo espacio y no la invito. Pero ¿realmente harías si tendrías más espacio o solamente tendrías más espacio por usted y tu familia? Solemos nosotros pensar que mañana. Y el Señor dice, ¿cómo puedes servir hoy? Y si tú sirves al Señor hoy, muchas veces yo he visto, aunque Él no prometa, pero muchas veces el Señor aumenta cuando ocupamos lo que tenemos para el Señor. Y si no te aumenta, es porque lo que tienes es suficiente para servir al Señor. Jesús vuelve a decir, no estén preocupados. ¿Por qué dice eso? Porque naturalmente nos preocupamos por las cosas materiales. Y quiero mencionar, este principio acerca de ocupar lo que tienes hoy, también aplica a los jóvenes. Y la razón que lo digo es porque muchos jóvenes creen, cuando yo termino mis estudios y tengo un trabajo buenísimo, ahí entonces yo voy a empezar a dedicar tiempo tanto para discipulado como también voy a tomar en serio el tema de apoyar en la iglesia local. Pero no deberías pensar que necesitas esperar hasta mañana. Los jóvenes mismos pueden servir al Señor de toda forma hoy. Y les animo que sirven al Señor hoy.
Pero ¿por qué Jesús dice no estén preocupados? Y es porque naturalmente preocupamos por las cosas materiales. Simplemente nuestra naturaleza porque podemos ver las cosas materiales. Debemos tener presente que no toda ansiedad es pecaminosa. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, no Corinthians, sino Corintios, esto es en inglés, 11:28, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo sufrió ansiedad por todas las iglesias. Eso era normal. Su ansiedad demostraba debilidad humana, pero al mismo tiempo demostraba una preocupación genuina por los demás que se conformaba a los principios y prioridades de la palabra de Dios. Pablo tenía ansiedad por las cosas de valor eterno. Todavía no queremos permitir que la compasión y la ansiedad por los demás nos impiden descansar en las promesas y el carácter de Dios. Por lo tanto, no debemos aislarnos de los demás con el pretexto de evitar la ansiedad y no debemos permitir que nuestra preocupación por los demás nos robe nuestra atención de Jesucristo. A pesar de su ansiedad por las iglesias, el apóstol Pablo escribió más tarde en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanosos, ante bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Una gran preocupación impulsó al apóstol Pablo a orar. Cuando tenemos ansiedad natural por cosas de valor eterno, ello demuestra prioridades que armonizan con la palabra escrita de Dios. Pero cuando dejamos cualquier ansiedad ante el Señor en la oración personal, esa ansiedad ahora nos ha acercado al Señor en lugar de alejarnos más de Él. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas, pero buscan su reino y estas cosas les serán añadidas. No es sorprendente ver a incrédulos ocupados en actividades temporales, pero una vida que busca comodidad y seguridad en las cosas materiales no debería caracterizar a los hijos de Dios. El Padre sabe que tenemos necesidades y podemos confiar que Él suplirá esas necesidades. Busquen su reino. ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios? Tom Constable explica así. En lugar de buscar posesiones materiales, los discípulos de Jesús deberían buscar las cosas duraderas asociadas con su reino mesiánico. Esto incluye prepararse para el reino terrenal y convertirse en un participante activo en el programa de Dios que conduce a Él, es decir, toda la obra de la iglesia local. Jesús prometió que Dios proporcionaría las provisiones materiales de quienes lo hicieran. Cuanto más crezcamos espiritualmente, permaneciendo en Jesús y su amor, eligiendo consistentemente exponer nuestro corazón a la enseñanza de la palabra de Dios y responder a la palabra escrita por fe, el Espíritu Santo transformará nuestro pensamiento de modo que las cosas que son importantes para nuestro Salvador son importantes para nosotros. La ansiedad por las posesiones materiales da paso al amor por la comunidad de creyentes en la iglesia local, y el verdadero amor que refleja el carácter de Cristo hace sacrificios por el bien de los demás. A medida que conocemos a Jesús y nuestros valores cambian, también nos preocupamos más por los perdidos, sabiendo que Él, Jesús, vino a buscarlos y salvarlos. Esa buena noticia en la que creímos se convierte para nosotros en el mensaje más hermoso y importante para compartir con todos los que conocemos. Nuestra relación personal íntima con el Señor
la edificación espiritual y el aliento de otros creyentes en Cristo y la salvación de los perdidos mediante la proclamación del Evangelio son cosas asociadas con el futuro reino mesiánico de Jesús que tienen valor eterno. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. En el mundo tendremos tribulación, pero podremos tener ánimo porque Jesús ha vencido al mundo. Y es la buena voluntad del Padre. Aquí dice, el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. La Reina Valera dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O es su buena voluntad darnos el reino. Con esa perspectiva podemos enfrentar las pruebas y dificultades de la vida con verdadero propósito y significado para el presente y con entusiasmo para el futuro. Durante mi reciente viaje a los Estados Unidos, experimenté temperaturas bajo cero por primera vez en mi vida. Llegó hasta 28 bajo cero cuando yo estaba ahí en los Estados Unidos. Y esto es lo que me sorprendió. La gente en Minnesota es funcional a pesar del duro clima. No mueren congelados porque preparan comida, ropa, refugio y transporte. ¿No es cierto? Esas cosas los sostienen. Pero la gente en Minnesota hace más que simplemente sobrevivir al frío. Funcionan en el frío. Visitan a la gente, trabajan e incluso van a la iglesia. Fui a la iglesia un miércoles en la noche. Ellos a veces saben tener hielo en las calles, que le hace un poco más difícil conducir. Hay nieve por todos los lados y hay un frío que es potente. Solamente en el carro, llegando hasta el lugar, mis pies sentían que estaban congelando. Parte porque no tuve las botas adecuadas para esta temporada. Entonces faltaba esa ropa importante para proteger el cuerpo. Pero sin embargo, ahí llegaron los creyentes en esas condiciones para aprender la palabra de Dios. Del mismo modo, no estamos aquí para sobrevivir ni para prosperar, sino para magnificar a nuestro Salvador. No deberíamos tener como objetivo mantener nuestra vida o proteger nuestro cuerpo, ya que ninguno de estos objetivos cumple con nuestro verdadero propósito. En cambio, debemos buscar al Salvador y aquellas cosas asociadas con su futuro reino mesiánico.